Hoy nos adentraremos en la mente de un hombre que fue más que una sola persona, Fernando Pessoa. Nacido en Lisboa, Portugal, a finales del siglo XIX, el viaje de Pessoa comenzó entre las pintorescas calles empedradas y la majestuosa arquitectura de la capital europea. Sin embargo, sus años de infancia los pasó en Sudáfrica, donde estuvo expuesto a una cultura y un idioma diferentes, moldeando su visión del mundo e influyendo en sus futuros escritos. Regresó a Portugal siendo un joven, donde trabajó como traductor, un trabajo que le permitió explorar su pasión por el lenguaje y la literatura. Pero Pessoa no era solo un traductor, era un prolífico escritor, poeta y filósofo cuya obra sigue siendo venerada en el ámbito de la literatura portuguesa. Pessoa, un hombre de muchas caras, fue un maestro de la autoconciencia, creando múltiples personalidades o heterónimos a lo largo de su vida. Pessoa no solo escribió bajo su propio nombre. Creó alrededor de 70 heterónimos, cada uno con su propio estilo y perspectiva únicos. Adentrémonos en el fascinante mundo de los heterónimos de Pessoa. Cada uno de ellos, una obra maestra de creatividad, un personaje completo con un estilo de escritura único y una perspectiva distinta de la vida. Estos no eran meros seudónimos, sino individuos completos que vivían dentro de Pessoa, cada uno reflejando una faceta diferente de su autoconciencia. Tomemos a Alberto Cairo, por ejemplo, uno de sus heterónimos más prominentes. Cairo era el poeta natural, el que veía el mundo sin el filtro de la interpretación. Su poesía era simple, directa y desprovista de preocupaciones metafísicas. Era la forma de Pessoa de expresar su visión ingenua e inalterada del mundo. Luego estaba Álvaro de Campos, el modernista. Un ingeniero naval convertido en poeta, Campos encarnaba el movimiento futurista. Su poesía era compleja, llena de insatisfacción y anhelo de algo más. A través de Campos, Pessoa exploró su propia inquietud y descontento con las limitaciones de la realidad. Ricardo Reis, otro heterónimo, era un clasicista y estoico. Escribía odas en un estilo que recordaba a los antiguos poetas griegos, centrándose en temas de destino y la naturaleza transitoria de la vida. Reis representaba el lado filosófico de Pessoa, su aceptación de la impermanencia de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Estos heterónimos no eran simplemente dispositivos literarios para Pessoa. Eran su forma de explorar diferentes perspectivas, de cuestionar la naturaleza de la identidad y de encarnar la multiplicidad del yo. Cada heterónimo era una versión diferente de Pessoa, una forma diferente de ver e interpretar el mundo. Pero lo verdaderamente notable es cómo cada heterónimo interactuaba entre sí. Criticaban el trabajo de los demás, tenían opiniones diferentes sobre la vida y el arte, e incluso tenían sus propias biografías. Es como si Pessoa hubiera creado todo un ecosistema literario dentro de sí mismo, un testimonio de su genialidad y su profundo entendimiento del yo. Estos heterónimos no eran simples seudónimos, sino individuos completos que vivían dentro de Pessoa, cada uno reflejando una faceta diferente de su autoconciencia. Para Pessoa, la autoconciencia era una paradoja. Creía que, para conocerse verdaderamente a uno mismo, uno debía distanciarse de sí mismo. Esta idea, aunque parezca simple, es una intrincada red de complejidades a la que Pessoa dedicó gran parte de su vida para desentrañar. El concepto de autoconciencia de Pessoa fue fuertemente influenciado por su creación de heterónimos, identidades o personas alternativas, cada una con su propia voz, estilo y perspectiva distintos. Estos heterónimos eran más que simples seudónimos. Eran personajes completamente desarrollados que vivían dentro de Pessoa, permitiéndole distanciarse de sí mismo y observar sus pensamientos y sentimientos desde una perspectiva objetiva. Para Pessoa, la autoconciencia no se trataba simplemente de la introspección. Se trataba de poder entenderse objetivamente desde una perspectiva externa. Esto, por supuesto, plantea una paradoja. ¿Cómo puede uno distanciarse de sí mismo para obtener esta comprensión objetiva? ¿Cómo podemos separar nuestra conciencia de nuestra existencia, nuestro observador de lo observado? Aquí es donde entran en juego los heterónimos de Pessoa. Al crear estas personalidades alternativas, Pessoa pudo experimentar la paradoja de la autoconciencia en primera persona. Era tanto el creador como el creado, el observador y lo observado. Cada heterónimo ofrecía una lente diferente a través de la cual Pessoa podía verse a sí mismo, brindando perspicacias que de otro modo habrían permanecido ocultas. Tomemos, por ejemplo, a Alberto Cairo,
uno de los principales heterónimos de Pessoa. Cairo era un pastor sin educación formal, en marcado contraste con la vida urbana y las actividades intelectuales de Pessoa. A través de Cairo, Pessoa pudo explorar una perspectiva más simple y centrada en la naturaleza, arrojando luz sobre aspectos de sí mismo de los que quizás no había sido consciente. O consideremos a Álvaro de Campos, otro de los heterónimos de Pessoa. Campos era un ingeniero convertido en poeta, y sus escritos se caracterizaban por un sentimiento de desilusión y la lucha con la identidad. A través de Campos, Pessoa pudo sumergirse en sus propios sentimientos de desencanto y las complejidades de su identidad. Los heterónimos de Pessoa actuaban como espejos, reflejando diferentes facetas de su personalidad, pensamientos y sentimientos. Le permitían distanciarse de sí mismo, verse desde una perspectiva objetiva, conocerse verdaderamente. Esta es la paradoja de la autoconciencia con la que Pessoa luchó, la idea de que para entenderse verdaderamente a uno mismo, debe convertirse en un observador de sí mismo. Y así, Pessoa vivía dentro de sus heterónimos, y sus heterónimos vivían dentro de él. Fueron sus herramientas para explorar la paradoja de la autoconciencia, para intentar entender las complejidades de su propia existencia. A través de estas personalidades alternativas, Pessoa pudo estudiarse a sí mismo desde diferentes ángulos, experimentando la paradoja de la autoconciencia en primera persona. Al final, la exploración de Pessoa sobre la autoconciencia a través de sus heterónimos sirve como un recordatorio conmovedor de las complejidades de la existencia humana, de la lucha por conocerse verdaderamente a uno mismo y de las paradojas que yacen dentro de todos nosotros. A través de sus heterónimos, Pessoa pudo estudiarse a sí mismo desde diferentes ángulos, experimentando la paradoja de la autoconciencia en primera persona. La exploración de Pessoa sobre la autoconciencia ha dejado una huella indeleble en la filosofía y la literatura. Este poeta, filósofo y literato portugués nos invitó a explorar las profundidades de nuestra propia conciencia, desafiándonos a cuestionar nuestras percepciones de la realidad y el yo. La obra de Pessoa ha aportado una perspectiva fresca al concepto de autoconciencia, infundiéndola con un nivel de complejidad que antes se pasaba por alto. Propuso que la autoconciencia no es un proceso lineal y singular, sino un viaje multifacético. Introdujo el concepto de heterónimos, seres o identidades alternativas que coexisten dentro de un mismo individuo, alterando radicalmente nuestra comprensión del yo. Este enfoque novedoso sacudió los cimientos mismos del pensamiento filosófico tradicional, desafiando la noción ampliamente aceptada de un yo unificado y singular. Los heterónimos de Pessoa no son simplemente seudónimos, sino personajes plenamente desarrollados con sus propias voces, perspectivas y visiones del mundo. Son una encarnación de la creencia de Pessoa de que nuestras identidades son fluidas, no fijas, y que la autoconciencia implica comprender y reconocer estas múltiples facetas de nuestras identidades. Su trabajo revolucionario ha influido en una multitud de pensadores y escritores, llevándolos a adentrarse más profundamente en las complejidades de la conciencia humana. Las ideas de Pessoa resuenan en las obras de filósofos de renombre como Jean-Paul Sartre y Jacques Derrida, quienes exploraron temas similares de identidad, yo y conciencia en sus propias escrituras. La filosofía de Pessoa también tiene implicaciones de gran alcance más allá del ámbito académico. Nos anima a todos a abrazar la multiplicidad de nuestras identidades, a reconocer los diferentes seres que existen dentro de nosotros y a comprender que la autoconciencia no se trata de llegar a un destino fijo, sino de navegar el complejo laberinto de nuestra propia conciencia. En conclusión, la perspectiva única de Pessoa sobre la autoconciencia no solo ha enriquecido el discurso filosófico, sino que también ha alterado fundamentalmente nuestra comprensión de nosotros mismos. Nos ha llevado a cuestionar, explorar y celebrar la complejidad de nuestras identidades y a abrazar las paradojas y contradicciones inherentes a la autoconciencia. Pessoa nos mostró que la autoconciencia no es un camino sencillo, sino un viaje complejo lleno de paradojas y contradicciones. Desde sus heterónimos únicos hasta su comprensión paradójica de la autoconciencia, la vida y obra de Pessoa fueron un estudio fascinante de la identidad. Sus creaciones literarias, cada una con su propia voz y perspectiva distintivas, eran un reflejo de su personalidad multifacética. Los heterónimos de Pessoa no eran simples seudónimos, sino personajes completamente desarrollados, cada uno con su propia voz, filosofía y biografía. Les dio vida, dándoles profundidad y complejidad. La exploración de Pessoa sobre la autoconciencia fue un viaje al laberinto de su propia conciencia.
reconoció que no somos uno, sino muchos. Que dentro de cada uno de nosotros existe una multitud de seres, cada uno con sus propias percepciones e interpretaciones del mundo. Esta comprensión de la autoconciencia venía con una terrible paradoja. Cuanto más profundizamos en nosotros mismos, más comprendemos la complejidad y multiplicidad de nuestras identidades. Cuanto más luchamos por el autoconocimiento, más esquivo se vuelve. Sin embargo, esta paradoja no desanimó a Pessoa. En cambio, alimentó su espíritu creativo, inspirándolo a adentrarse más en su propia conciencia y a crear sus heterónimos. Su vida y obra sirven como un testimonio de la riqueza de la identidad humana y del potencial ilimitado de la mente humana. Al reflexionar sobre la vida y obra de Pessoa, recordamos la complejidad de nuestras propias identidades. Como los heterónimos de Pessoa, nosotros también estamos compuestos por múltiples facetas, cada una con su propia visión única del mundo. También somos una colección de diferentes seres, cada uno contribuyendo al rico tapiz de nuestra identidad. Al comprender la paradoja de la autoconciencia de Pessoa, se nos invita a examinarnos a nosotros mismos, a abrazar la complejidad de nuestras identidades y a reconocer la multiplicidad de nosotros mismos, a entender que no somos seres estáticos, sino individuos dinámicos con la capacidad de crecimiento y cambio. Fernando Pessoa nos invita a todos a explorar la paradoja de la autoconciencia, a entender que no somos seres inamovibles, sino individuos complejos con múltiples facetas y perspectivas. Sin más, no olvides suscribirte para mayor contenido. Gracias. Hasta la próxima.